Eh, Un perdón, momento, no se escucha bien. se escucha lejos y está presentando la pantalla. No sé, tienes una sola pantalla, pero se ve rara la presentación. Se presenta como si tuviese lista de presentador. Sí, exacto. ¿Cómo hago para que no lo vean así? Entonces, buenos días. Voy a presentar la actividad 7.4. Nos enseñó la unidad didáctica del tema teorema de Pitágoras. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Manuel Porras, Andrés Monsalve y yo, Laura Campo, acompañados de nuestra tutora Cindy López. La presentación se divide en 7 momentos: concreción del tema, tareas de aprendizaje, secuencias de estas tareas de aprendizaje, tareas de evaluación, los instrumentos de recolección de información, el sistema de evaluación y por último la puesta a punto de la unidad didáctica. En cuanto a la concreción del tema, pues nuestro tema es teorema de Pitágoras. Nosotros nos enfocamos en el uso del teorema para la resolución de problemas y no en la explicación de la fórmula o su demostración. También nos basamos pues en este derecho 7 de los derechos básicos de aprendizaje que se encuentran en el grado octavo. Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales. Particularmente en dos evidencias de aprendizaje de este derecho: aplica el teorema de Pitágoras para calcular la medida de cualquier lado de un triángulo rectángulo; resuelve problemas utilizando teoremas básicos. Estos dos evidencias representan pues lo que queremos con nuestros dos objetivos, que son: objetivo 1, resolver situaciones en las que sea necesario utilizar el teorema de Pitágoras para hallar longitudes desconocidas; y objetivo 2, comprobar si dos elementos son no perpendiculares mediante el uso del recíproco del teorema de Pitágoras. En cuanto a las tareas de aprendizaje, eh, las tareas del objetivo 1, la tarea 1.1, lo que pretende es que los estudiantes usen el teorema de Pitágoras para hallar longitudes que se pueden representar como hipotenusa, y la tarea 1.2 permite hallar longitudes que puedan convertirse en catetos. Así como estas dos tareas aportan a las dos superestructuras que componen el objetivo 1. En cuanto a las características de las tareas, tenemos la tarea 1.1 rampa, en la que se pide que los estudiantes hallen la longitud de una rampa nueva que se va a construir, en la que la altura de la rampa nueva va a ser la misma a la altura de una rampa ya existente. Ellos tienen que inventarse el valor de la proyección horizontal y, usando el teorema de Pitágoras, determinan la longitud de la rampa. El instrumento que necesitan simplemente es una regla y se va a hacer en grupos de 3 estudiantes. En cuanto a la tarea 1.2 corre y pared, la tarea pide la longitud de una pared que no se puede medir directamente. Se puede medir si la longitud horizontal desde la base de la pared hasta un punto en el patio, y se puede extender una cuerda desde el punto más alto de esta pared cualquier punto en el patio. Y así los estudiantes simulan un triángulo rectángulo y deben hallar pues la altura de esta pared utilizando el teorema de Pitágoras. Para esto se necesita pues una cuerda y un instrumento de medición, y lo van a realizar en grupo de 3 estudiantes. Acá tenemos una imagen donde queremos mostrar por qué es que no se puede medir directamente la esta por esas como terracitas que están ahí. En cuanto a las tareas del objetivo 2, la manera en que contribuye a nuestro objetivo, la tarea 2.1 mapa se da en un contexto de urbanismo, en la que se puede verificar si dos elementos son perpendiculares, y lo que implica construir un triángulo rectángulo con lados que son, pues, podrían o no ser catetos de un triángulo rectángulo. Y la tarea 2.2 cuadrilátero pide que los estudiantes usen el recíproco del teorema de Pitágoras a través de la experimentación, porque no solo le pedimos que lo hallen con el recíproco del teorema de Pitágoras, sino que lo verifiquen con el transportador. En cuanto a las características de estas tareas, la tarea 2.1 mapa pide determinar si dos calles de Bogotá son realmente perpendiculares entre sí. Para esto les damos 3 vías principales de Bogotá, y con ayuda de la herramienta calcular distancia de Google Maps, pues pueden hallar los lados de este triángulo que forman estas 3 vías y determinar si es o no pues un triángulo rectángulo. Esta tarea se realiza en parejas. Cuanto a la tarea 2.2 cuadrilátero, lo que se pide es que ellos pues construyan primero 2 líneas perpendiculares con la escuadra,
completen estas dos líneas perpendiculares y lo transformen en un cuadrilátero y determinen si este ángulo que se crea es o no recto. Se lo deben pues, rectificar con el transportador y con el recíproco del teorema de Pitágoras, y esta tarea se realiza en parejas. Bueno, en cuanto a las secuencias de tareas de aprendizaje, pues se cumple tal cual como las presenté. Primero a las del objetivo 1, la tarea 1.1 rampa, en 40 minutos, luego la tarea 1.2 cuerda pared, que son las que pretenden hallar longitudes que se pueden convertir o en hipotenusa o en catetos. Y luego van otras dos sesiones en las que se hace la tarea 2.1, que es pues, en la que pretendemos que los estudiantes solucionen problemas de la vida real utilizando el teorema del recíproco del teorema de Pitágoras. Y en la 2.2, que pues queremos que ellos rectifiquen si un triángulo es o no rectángulo, y más allá que entiendan esta relación bicondicional que se da entre un triángulo rectángulo y la validez del teorema de Pitágoras. En cuanto a las tareas de evaluación, tenemos primero la prueba diagnóstica, son 10 actividades para pues examinar los conocimientos previos. Estos son los temas que vamos a examinar con las 10 preguntas que tenemos, como la extensión entre ángulos, el despeje de una ecuación cuadrática, la fórmula del teorema de Pitágoras, construcción de triángulos con la ayuda de regla y compás, pues para el caso de la última tarea. Y en el examen final tenemos 3 preguntas. Las 2 primeras son para evaluar el objetivo 1. En la primera se pide que los estudiantes hallen la longitud de un cable que se convierte en la hipotenusa de un triángulo rectángulo. En la segunda, pretendemos que los estudiantes hallen una distancia entre 2 ciudades que corresponden al cateto de un triángulo rectángulo. Por último, para evaluar el objetivo 2 tenemos una pregunta en la que los estudiantes deben determinar si una tabla que construye un carpintero es realmente rectangular. En cuanto al diario del estudiante, pues esa es la estructura que va a tener. Este es un ejemplo. Primero va a estar el semáforo, donde está el grafo de la tarea resaltado en el grafo del objetivo. Pero tenemos esta pregunta abierta que es describir las debilidades y fortalezas que encontró en esta actividad. Y luego el matematógrafo. Cuanto al diario del profesor, primero tenemos el semáforo con las instrucciones de cómo llenarlo. Es el mismo semáforo que se le entrega a los estudiantes. Tenemos también la tabla de los indicadores de activación de los criterios de logro y la tabla de activaciones de indicadores de activación de las expectativas afectivas. Luego tenemos la toma de decisiones, la tabla de toma de decisiones y por último el matematógrafo. En cuanto al sistema de evaluación, nuestra unidad didáctica valió el 45% de la materia y pues el otro 55% el resto de temas que se dieron en el trimestre. Las tareas de aprendizaje valen 20%, o sea, 5 a cada uno, el examen final 10%, y las otras son pues más por cuestiones del colegio, autoevaluación, trabajo de actitud de clase y una coevaluación. Finalmente, la puesta a punto de la unidad didáctica, tenemos así, primero la tarea diagnóstica, después tenemos la retroalimentación de la tarea diagnóstica, pues esta sesión es muy importante porque básicamente cuando nosotros aplicamos la unidad didáctica no la llevamos a cabo y eso tuvo repercusiones en los resultados. Después va a ser la presentación de la unidad didáctica de los objetivos. En las siguientes 4 sesiones pues va a ser realizar las tareas de aprendizaje y llenar los diarios. Luego en la sesión 8 va a ser el examen final. Y en la sesión 9 va a ser una retroalimentación del examen final y pues una retroalimentación de la unidad didáctica en general. Hoy están pagando deudas de tiempo.